Hola, bienvenidos a mi blog. Híjole, seguramente ustedes saben que a lo largo de la República Mexicana hay un sinfín de historias reales que han venido aconteciendo durante el tiempo y que quizá no conocemos a profundidad. En esta ocasión quiero hablarles sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y seguramente ustedes saben que es el lugar en el que se corre la Fórmula 1, esta competencia a nivel internacional donde corren los mejores del automovilismo. Y está ubicado en la ciudad deportiva, en la Magdalena Mixhuca. Y seguramente conocen un poco de este lugar. Pero a mí me interesaba saber la historia del por qué el nombre de Hermanos Rodríguez para el autódromo. Y la verdad es que es una historia sumamente interesante. Una historia que pasó en realidad. ¿Les gustaría saber qué es lo que pasó? Adelante, vamos a verla. Este hombre llamado Óscar Fernández Gómez Daza era un fanático del automovilismo. Era una persona a la que le gustaba los automóviles, su funcionamiento, la mecánica de los automóviles. Pero su padre no le permitió dedicarse a eso. Le pidió que primero estudiara una carrera. Y es así como entró a la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar la carrera de Ingeniería Civil. Y ahí cursó sus años de licenciatura y cuando se iba a graduar tenía que pensar en un proyecto de tesis. Y él siempre continuó con este amor al automovilismo. Como ustedes sabrán, en México en esos tiempos no existía ningún autódromo. Es por ello que decidió que su tesis iba a ser sobre una pista de carreras. Así fue como se decidió a llevar a cabo su tesis de licenciatura, pero no encontró suficiente información en México. En aquel entonces, en Estados Unidos, había suficientes pistas de carreras. Así fue como solicitó el permiso a la universidad para irse a Estados Unidos a investigar. En Estados Unidos fue a Indianápolis y a Washington. Ahí llevó a cabo toda su investigación y se hizo de toda la información necesaria de cómo estaban construidas las pistas de carreras, bajo qué lineamientos, bajo qué técnicas, cuáles eran los límites y los reglamentos de peraltes, de pistas y todas estas cuestiones técnicas. Al término de esta investigación, se regresó a México para concluir con la elaboración de su tesis de licenciatura, en la que describía y diseñaba todo el autódromo, tanto la pista como las gradas. Aunque no existía algún lugar para llevarse a cabo la construcción, él concluyó con su tesis. Pero se encontró con que en el grupo de sinodales, que serían los encargados de aconsejarlos, de dirigirlo para la elaboración de su tesis, no se encontraba ninguna persona que cubriera con el perfil adecuado para este tema. Así que tenían que buscar a un sinodal que pudiera guiarlo en la elaboración de su tesis. Y fue como se le
asignó al director de la SOP, que en aquel entonces era la Secretaría de Obras Públicas del Distrito Federal, lo que ahora es la Ciudad de México. Y fue Gilberto Valenzuela el encargado de las obras públicas de la Ciudad de México, del encarpetamiento, el bacheado y todas las obras que se realizaban en la Ciudad de México. Fue él el responsable de asesorarlo en la elaboración de su tesis y en la evaluación el día de su examen profesional. El día de su examen profesional, Óscar estuvo dando la explicación completa de cómo construir un autódromo en la Ciudad de México. Fue como Gilberto Valenzuela se mostró sumamente interesado de este proyecto, ya que Gilberto Valenzuela era también un fanático del automovilismo. Al término del examen profesional, Gilberto se acercó a Óscar y le dijo: oye, ¿qué te parece si construimos en la Ciudad de México un autódromo? Óscar se encontraba sumamente contento y le dijo: sí, claro que sí. Y así fue como se empezó a trabajar el proyecto del autódromo de la Ciudad de México. Este personaje llamado Ernesto Uruchurtu era el jefe del departamento del Distrito Federal, lo que ahora se llama la Ciudad de México. Era el encargado de todo lo sucedido en la Ciudad de México. Y él le pidió a Gilberto que utilizara un terreno lo suficientemente amplio que estaba en la Ciudad de México para construir una ciudad deportiva que contara con áreas verdes, canchas, espacios deportivos. Y se lo solicitó a Gilberto. Para ese entonces a Gilberto le quedó sumamente adecuado este espacio tan grande para llevar a cabo el proyecto que ya había discutido con Óscar. Y fue así como tomó todo el proyecto de Óscar y acudió a la oficina del presidente Adolfo López Mateos. Y platicando con él, le presentó el proyecto para construir una pista de carreras en este lugar que se le había asignado. Le solicitó permiso al presidente y el presidente, después de hojear el proyecto, quedó encantado, porque el presidente López Mateos también era un fanático del automovilismo. El presidente accedió a la elaboración del proyecto bajo dos condiciones. La primera, que autorizaría la construcción del autódromo, pero si en este lugar se llevaba a cabo el Gran Premio de la Fórmula 1 en México. Gilberto accedió e inmediatamente reunió un equipo de ingenieros y arquitectos para empezar con la construcción del autódromo. Se construyeron las pistas y las gradas, y el día 20 de noviembre se inauguró el autódromo. Esta inauguración fue llevada a cabo por el presidente de la República y al autódromo se le puso el nombre de Autódromo Magdalena Mixhuca. Ese día se llevó a cabo la competencia de los 500 kilómetros de México. Muchas personas acudieron a verlo y el primer lugar lo obtuvo Pedro Rodríguez, el segundo lugar Moisés y el tercer lugar Ricardo Rodríguez. Después de este evento hubo un sinnúmero de actividades y de competencias en el autódromo.
Este personaje, llamado Don Pedro Rodríguez, era una persona que se dedicaba a los seguros automotrices. Se dedicaba a vender, a la renta de automóviles, a la venta y compra de automóviles y sobre todo del tema de los seguros en carreras automotrices. Tuvo 4 hijos, 2 de ellos llamados Pedro Rodríguez y el segundo Ricardo Rodríguez. Estos 2 hermanos viajaban con su papá a lo largo de Estados Unidos y veían todo el ambiente automovilístico, las carreras, las festividades, y es por ello que se enamoraron y se volvieron fanáticos del automovilismo. Su papá siempre los apoyó, desde sus inicios en las competencias de go-karts. Los 2 hermanos mostraron muchas habilidades en cada una de las categorías en las que competían. Incluso compitieron en carreras de motocicletas. Y así fue como fueron subiendo de categoría de acuerdo a sus edades, pero siempre demostrando una gran habilidad en las competencias en Estados Unidos. Ricardo era un automovilista sumamente hábil, además de ser muy joven. El equipo de Ferrari, la marca italiana, se mostró interesado en las habilidades de Ricardo y lo llamó a formar parte de su equipo, e invitándolo a correr en carreras internacionales, sobre todo en el Gran Premio de la Fórmula 1. Ricardo estaba sumamente emocionado y firmó rápido el contrato. Y fue así como Ricardo pasó a formar parte del equipo de Ferrari para la Fórmula 1 y participó en diversas eliminatorias, competencias alrededor del mundo. Ricardo mostró una gran habilidad y empezó a ganar diversos premios. Oficialmente era el corredor más joven, tenía 19 años, era el más joven de toda la historia. Posterior a esto, el Gran Premio de la Fórmula 1 anunció que su siguiente competencia se llevaría a cabo en México. Ricardo estaba muy contento de tener la oportunidad de participar en su país natal. Y después de continuar en esta serie de eliminatorias, el equipo de Ferrari le avisó a Ricardo que no acudiría al Gran Premio en México, porque tenía otras ocupaciones. Ricardo insistió en que había ganado y merecía participar en el Premio de México. Después de ello buscó otras posibilidades para participar y fue así como encontró otra marca que le diera un automóvil para participar en México. El Gran Premio se llevaría a cabo del 1 al 4 de noviembre en México, los días jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo era la competencia final. Los 3 días previos eran los 3 días dedicados a las prácticas libres, días en los que los pilotos podían probar la pista, superarte y las curvas. El primer día de práctica, el jueves, Ricardo tomó su automóvil y empezó a dar vueltas al autódromo. Conforme daba vueltas iba aumentando la velocidad hasta que en una curva los amortiguadores del automóvil fallaron. Él perdió el control y se estrelló con el muro de contención. Salió volando del automóvil y su cabeza chocó contra el pavimento, rompiéndose el cráneo. Su cuerpo quedó destrozado después de las vueltas que dio en el aire y chocó contra el pavimento. Todas las personas gritaban angustiadas que no era posible. Él había muerto en el lugar. La familia de Ricardo se encontraba de luto. Los organizadores del Gran Premio
habían tomado la decisión de cancelar la competencia, a lo que la familia le pidió que siguieran con la competencia, que así lo hubiera querido Ricardo. Fue así como se llevó a cabo la competencia final, pero sin que contaran los puntos, en honor a la muerte de Ricardo. Su hermano Pedro tomó la decisión de retirarse de las carreras debido a la muerte de su hermano Ricardo. El día del funeral acudió el presidente Adolfo López Mateos, y en México se vivió un gran luto debido a la muerte de Ricardo. Después de la muerte de Ricardo Rodríguez, su hermano Pedro pasó varios meses sin participar en el automovilismo, hasta que tomó la decisión de regresar debido a que no podía abandonar este deporte que tanto amaba. A pesar de que su familia le pedía que no regresara debido al trauma sufrido por la muerte de su hermano, él regresó a las competencias a nivel internacional. Después de ganar una serie de competencias, se le reconoció como Pedro el Ojo de Tigre, debido a que tenía una gran habilidad para competir en pistas en la oscuridad. Era increíble cómo competía bajo condiciones de lluvia, en las que también se movía sumamente rápido. Internacionalmente se le conoció como el Ojo de Tigre. Pedro estuvo participando en diferentes eliminatorias, en diferentes competencias internacionales durante 9 años, tanto en competencias de Fórmula 1 como en competencias de resistencia, hasta que llegó el día en que le tocó competir en las 200 millas en Alemania, que aproximadamente equivalen a 370 kilómetros en el circuito. Un circuito por las calles de Alemania. Participarían 3 de los grandes exponentes del automovilismo, entre los cuales se encontraba Pedro. Durante la competencia, Pedro quiso rebasar por la izquierda y en el rebase, la llanta de su automóvil chocó con la barandilla de la calle. Fue así como perdió el control del automóvil y después de girar en la pista, el automóvil chocó y se incendió. A pesar de que llegaron los servicios de emergencia, los bomberos, las ambulancias, encontraron a Pedro incendiado en el automóvil. Las ambulancias lo llevaron al hospital, pero Pedro murió en el trayecto. Esta noticia conmovió a nivel internacional. Pedro había muerto después que su hermano Ricardo. Después de la muerte de los 2 hermanos Rodríguez, en el autódromo Magdalena Mixhuca, tanto autoridades de gobierno como los encargados del autódromo tomaron la decisión
de cambiar el nombre inicial de Autódromo Magdalena Mishka, que había prevalecido durante varios años, por el nombre de Autódromo Hermanos Rodríguez. A manera de reconocimiento a estos dos pilotos mexicanos que fueron reconocidos internacionalmente. Y a partir de ahí conservó el nombre de Autódromo Hermanos Rodríguez. En Alemania, en la pista que corrió Pedro Rodríguez, se realizó algo similar. Se instauró una placa en conmemoración del Ojo de Tigre, en memoria del lugar en el que murió. Esta historia de los hermanos Rodríguez, a la que obedece el nombre del autódromo, a manera de reconocimiento, es increíble. ¿Ustedes sabían que el presidente de México, Adolfo López Mateos, tenía uno de los Jaguares modelo XKE y era fanático del automovilismo? Así como Gilberto, que tenía un Maserati 500 GT y que pertenecían a un club de personajes importantes amantes del automovilismo, y que el presidente pedía que el anillo periférico, la calle que corre de Xochimilco a la salida a Querétaro, fuera cerrada a las 12 de la noche para que él y sus amigos pudieran correr en el periférico, todo debido al amor que tenían al automovilismo. Y fue gracias a esto a lo que se pudo construir un autódromo en la Ciudad de México. Me parece que es una historia increíble e interesante. Es algo que me gusta compartir con ustedes para que sepan un poco más de esas historias reales de México. Ojalá les haya gustado este video. Nos vemos pronto.